se las voy a compartir, luego oramos y entramos en lleno en la palabra. Vamos a hacer esto un poco diferente, como una especie de una clase, siendo ustedes los alumnos, aunque yo también estoy aprendiendo, soy alumno todavía. Pero miremos juntos, el libro de Job se puede dividir en 5 secciones básicas. En los primeros 2 capítulos vemos claramente que Job es probado. Y Job es probado por su fe, en su fe. Luego del capítulo 3 al 31, entran al escenario sus 3 amigos, donde ellos tienen estas conversaciones, donde ellos intentan descubrir cuál es la fuente del sufrimiento que Job está padeciendo. Una sección muy larga. Y luego la cuarta sección entra en la escena un cuarto amigo que se llama Eliú, que es el más joven. Entonces este muchacho viene, interviene e intenta dar su interpretación de por qué este hombre está sufriendo. Luego del capítulo 38 al 41, Dios responde en esos capítulos. Dios ha estado en silencio y de repente entra y dice, oye Job, déjame interrogarte a ti y a tus amigos, ya que creen saberlo todo. Y es una sección bastante interesante. Y finalmente, Job es restaurado. Todo lo que este hombre perdió al inicio, Dios se lo multiplica, se lo restaura. Así que quiero que hagamos esto un poco diferente. Vamos a estudiarlo junto, verso a verso, aunque no todo porque es demasiado largo, pero lo que podamos cubrir. Y luego al final veremos cómo podemos tomar estas lecciones de vida y aplicarlas a nuestras vidas el día de hoy. Pero antes de entrar, si gusta, póngase de pie conmigo, oremos en reverencia a nuestro Padre Celestial y vamos a dejar que su Espíritu Santo nos guíe en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por este privilegio de estar reunidos en tu presencia. Gracias por tu palabra que es viva, eficaz, por tu fidelidad que nunca cambia, incluso cuando nuestras circunstancias sí cambian. Tú sigues siendo fiel, Señor. Hoy venimos delante de ti con corazones abiertos, reconociendo que muchas veces quizás no entendemos el porqué de nuestras pruebas, pero sabemos, Señor, que tú eres soberano, tú eres bueno y tú estás en control en medio de ese dolor. Y al estudiar este libro de Job, te pedimos que nos enseñes a confiar en ti, no solo en las bendiciones que recibamos, sino también por quien tú eres, Señor Jesús. Así que ayúdanos a ver más allá del sufrimiento, a encontrar esperanza en tus promesas, Señor, y tu Espíritu Santo sea iluminando nuestro entendimiento, guiándonos a través de tu palabra que vamos a compartir, Señor, y ministrar a cada corazón presente. Que esta enseñanza no sea solamente una enseñanza simple o informativa, sino que una enseñanza transformadora, Señor, y que salgamos de aquí con una fe más firme y un amor profundo y confianza renovada en ti, Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre. Quédate hoy con nosotros y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos, amén, amén. Puede tomar su asiento. El libro de Job. Empecemos, ponga su mirada conmigo en el primer capítulo de Job, versículo 1, donde Job es probado por su fe. Job capítulo 1, versículo 1. Dice así, muy conocido, dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que aquí leemos de un hombre justo, un hombre recto, un hombre bueno, aparentemente un hombre casi perfecto, como decimos, que tiene una relación muy grande con su creador. Incluso dice que cuando sus hijos fallaban, dice que este hombre venía y ofrecía un sacrificio apropiado en expiación por sus hijos. Mire el versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Así que hermanos, miren, un hombre recto, un hombre piadoso, y sabe que desafortunadamente, hermano, cuando una persona es recta, piadosa, desafortunadamente una de las cosas que suceden es que el enemigo lo ataca. El enemigo ataca su fe.
Y lo interesante cuando usted ve este intercambio entre Dios y Satanás es que es Dios quien lo exalta, Job. Es Dios que se jacta de Job. Qué lindo sería, recto el hermano Joel, un hermano piadoso, recto. Qué bonito sería, ¿verdad? Pero es interesante y cuando usted piensa en los ataques del enemigo, los ataques de Satanás contra nosotros, vienen de maneras distintas. Cuando usted ve Satanás, dice que él utiliza el mundo impío que él controla. Y por eso la Biblia, cuando usted lee en la primera carta de Juan, capítulo 5, dice que sabemos que somos de Dios y que el mundo está bajo el maligno, de acuerdo a la carta de Pablo. O sea que el enemigo usa los deseos de este mundo para provocar los deseos carnales que nos seducen al pecado. Ahora, ¿quién es el que nos tienta? ¿Puede Dios acaso tentarnos a nosotros como sus hijos? ¿Qué piensan? Dice la palabra, vaya conmigo a Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15, y obtendremos ahí la respuesta. Santiago 1, 13 al 15. ¿Qué dice? Santiago 1, 13 al 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Y sabemos que la Biblia es clara cuando dice que la paga del pecado es la muerte. Y en otros versículos, cuando Pablo escribe allá en la iglesia en Corinto, allá en Asia Menor, los queda viendo y dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice. Pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, la dará el Señor, para que podáis soportar, dice la palabra. El enemigo utiliza el mundo incrédulo para intentar engañarnos con la sabiduría de este mundo, y la sabiduría de este mundo se opone a la verdad de Dios. Por eso es que dice que nadie se engañe. Si alguno se cree sabio, hágase ignorante, dice, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez, hermanos. A veces uno llega a un conocimiento y piensa que ha llegado a la cima, que lo sabe todo, pero no es así. La sabiduría de este mundo, dice Pablo, es insensatez. El enemigo a veces utiliza falsos cristianos para intentar predicarnos un evangelio falso basado en un falso Jesucristo, y a veces nos aflige físicamente. Quizás pueda que nos aflija con una enfermedad, con la persecución, con una tragedia hacia nosotros, hacia nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres. Ahora, sabiendo que Dios es rey del universo, sabiendo y conociendo que Dios es el soberano de todo el mundo, nos preguntaremos naturalmente, ¿por qué será que Dios permitirá a Satanás que nos ataque de manera distintas? Entonces aquí es donde viene esa plática, esa interacción entre Dios y Satanás. Vuelva a Job capítulo 1. Vamos a leer versículos 8 al 9 para que vea esto interesante. Job capítulo 1, 8 al 9. 8 al 9. Dice así. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora mire lo que responde Satanás, versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Así que viene Satanás y dice, la razón por la cual Job te adora, te busca, es porque le has cercado, has puesto protección sobre este hombre. Como quien dice, tú le has dado a este hombre todo lo que un ser humano quisiera tener. Tiene trabajo, tiene posesiones, tiene prosperidad, la familia. Le has dado todo. Por supuesto que te va a adorar. Por supuesto que te va a obedecer. Por supuesto que te va a bendecir. Entonces viene él, mire lo que continúa diciendo. Al trabajo de sus manos
has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí Satanás está retando a Dios, como quien dice, te garantizo que si le quitas todo lo que has dado, todas sus pertenencias, te maldecirá en tu cara. Y esta es toda la premisa del libro, una especie de un diálogo oculto entre Dios y Satanás, donde Satanás intenta comprobar de que cuando el hombre no es totalmente bendecido con el favor de Dios, con las riquezas, con lo físico, el hombre se apartará de Dios. Pero viene Dios y dice, los hombres que me aman porque soy Dios y no por las cosas que yo le daré, dice su palabra. Mire el versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Así que Dios permite que Satanás ataque la familia de Job, ataque sus riquezas, su cuerpo no, aún no todavía. Entonces lo que sucede a continuación es la peor pesadilla. Los sueños de Job se convierten en una pesadilla. La peor pesadilla. ¿Cuántos padres habemos aquí? La mayoría, ¿verdad? La peor pesadilla que le pudiera suceder a un padre. Mira el versículo 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. La Biblia enseña que Dios permite a Satanás cierta cantidad de libertad en el primer capítulo, pero esa libertad siempre es limitada de acuerdo a la Biblia. Sin embargo, esta libertad no tiene el poder. O sea, muchas veces el enemigo elige atacar a los hijos de Dios, lo más obvio. Por eso la palabra dice en Primera de Pedro capítulo 5, ¿qué dice? Dice, sed sobrios, dice, velad. Porque vuestro adversario Satanás dice que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y su plan es perverso, hermanos. El enemigo es un mentiroso. Dice la palabra que es un homicida desde el principio. Pero a veces Dios, lo que pareciera contradictorio, es que a veces Dios permite estos ataques para fines buenos. Cuando usted lee, por ejemplo, la historia de José, un hombre que, hermanos, sufrió una cantidad de ataques satánicos. Este muchacho joven fue maltratado por sus hermanos, fue vendido a los madianitas por sus 2 hermanos para los mercados de los egipcios, los esclavos. Le trabajó a Potifar. Luego dice que por una injusticia fue echado preso. Pero al final de esto, este hombre se pudo hablar con confianza de 2 efectos opuestos. Y cuando se enfrentó a sus 2 hermanos, los quedó viendo a los ojos y dice que responde, ustedes propusieron hacerme mal, pero Dios lo dispuso para bien. Lo dispuso para bien. Génesis 50 es donde se encuentra ese versículo. Porque a través de esto hubo una liberación a un pueblo total, al pueblo de Israel, porque hubo hambre, hubo muerte a través de esa hambruna que hubo. Y luego dice que vivieron en Egipto, se multiplicaron y vino la bendición de Dios a través de la prueba. Ahora, volviendo al caso de Job. Pensemos en esto por un momento. Job. Aquí está un hombre que acaba de perder a sus 10 hijos, sus hijos. Imagínese que usted perdiera en un solo día a sus 10 hijos, o digamos ni 10, un solo hijo que usted perdiera en un solo día. Es increíble que cuando Satanás ataca a este hombre Job, a través de su familia, a través de sus pertenencias, usted lee todo el libro de Job y Job nunca culpó a Dios. No lo hay. Si usted lo encuentra, me lo hace saber, pero no lo va a hallar en el libro de Job, sino que más bien viene Job, se expresa con su creador y dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y dice que en todo esto Job no pecó
y no atribuyó a Dios despropósito alguno. No lo hizo. No lo hizo, hermano. Y a medida que nosotros los creyentes experimentemos ataques del enemigo, podemos confiar en la verdad de Romanos 8, que dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Bendito su nombre. Por tanto, la suposición es que vamos a experimentar cosas buenas y cosas malas. Pero todas estas cosas malas nos pueden ayudar y dirigir a fines buenos, incluso cuando los planes del enemigo son perversos. Al fin y al cabo, Dios lo puede obrar para bien, para que nos acerquemos a Él, para que nos amemos, para que crezcamos en paciencia, en madurez y seamos semejantes a su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el próximo capítulo dice que el Señor permite que Satanás aflija a este hombre con una enfermedad física. Vaya al capítulo 2, versículo 4. Job 2, versículo 4. Dice, 2:4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Entonces la perspectiva de Satanás en este momento es, ok, bueno, he atacado sus riquezas, he atacado su familia, he atacado a sus hijos, pero si me permites atacar su cuerpo físico, te dará la espalda. Porque el hombre renunciará a cualquier cosa para salvar su propia vida, de acuerdo a la lógica de Satanás. Ahora vamos a ver finalmente. Entra la esposa de Job al escenario. Y miren, hay que entenderla a ella. Acaba de perder a sus hijos, acaba de perder tantas cosas igual que Job. Y ahora ella está presenciando a su marido sufrir con una enfermedad en el cuerpo. Y viene el versículo 9 y dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Suena duro, pero aquí vemos una mujer que está expresando su propio dolor, su sufrimiento. Y ahora aquí es donde entran al escenario los tres amigos de Job. Versículo 13, ahí mismo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veía que su dolor era grande. Los amigos de Job empezaron bastante bien, hermano. Bastante bien. Y recuerde esto. Cada vez que usted vea a una persona pasando o sufriendo por dolor, qué sé yo, angustia, dificultad, a veces, hermanos, no hay palabras que usted les pueda decir para consolarlos. Por tanto, es necesario que practiquemos el ministerio de nuestra presencia en medio de ese dolor. Y así empezaron bien ellos. 7 días, 7 noches, se sentaron con su amigo Job. Y aquí es donde termina la primera sección y vamos a la segunda sección. Y aquí es donde intervienen los tres amigos. Ahora, cuando usted analiza los tres amigos de Job, hombres muy sabios, inteligentes, me imagino estudiados en ese tiempo, y ellos creen que conocen el verdadero propósito por el cual Job está sufriendo. Algunos son más amables que otros, pero en su mayoría son groseros y no simpatizan con su amigo Job en lo que está sucediendo. Pero echemos un vistazo a su amigo Elifaz. Elifaz, la teología básica de Elifaz es que Job está sufriendo porque has pecado, eres un pecador, te lo mereces. Yo no sé de usted, pero eso es algo muy insensible decirle a una persona que está pasando por lo que Job estaba pasando. Básicamente le está diciendo, Job, es por tu culpa, debe haber algo, debe haber algún pecado oculto, secreto que tú hayas cometido que mereces que te caigan todas estas barbaridades. Porque Dios no hace estas personas a los inocentes, dice este mi amigo. Job capítulo 4, versículo 7. Léalo conmigo. Dice Job 4, 7. Recapacita ahora qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos. Así que, Job, en base a lo que tú conoces acerca de Dios, ¿permitirá Dios que le suceda y que experimenten los hombres todas estas cosas que tú estás pasando? ¿Permitirá Dios que los inocentes sufran? No, ese no es el Dios que nosotros conocemos. Ese no es el Dios
que el Dios vivo que nosotros predicamos, sino que debido a esto debe haber otra explicación. Y Job, esa explicación debe ser que eres un pecador, que has fallado. Y note lo que dice en el capítulo 5, versículo 17. Dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Entonces queda viendo a su amigo Job. Deberías estar feliz que el Señor te está disciplinando, porque el Señor al que ama, disciplina. Deberías estar celebrando, contento, alegre, porque el hecho de que Dios te está disciplinando es porque Dios te ama, es porque porque tú eres un hijo de Dios. Deberías estar celebrando, y en momentos como los que está atravesando Job en esta historia, es algo insensible de parte de sus amigos expresarse de esa manera. Por cuestión de tiempo vamos a saltar a Job capítulo 22, versículos 4 al 5. Job 22, 4 al 5. ¿Qué más dice? 4 al 5, capítulo 22. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Aquí vemos a un hombre que cree que lo sabe todo, cree que conoce el plan de Dios y está tratando de sugerir que él conoce y sabe las razones detrás por la cual Job está sufriendo. Versículo 10 al 11. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino, o tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. Fíjense en lo arrogante que este hombre está tirándole estas declaraciones como que es así un hecho, como que es así, como que sabe lo que Dios está haciendo detrás de la escena, sugiriendo que los hijos de Job murieron por causa del pecado de Job. Entonces aquí es donde viene la controversia o la antagónica. ¿Será que los hijos pagan por los pecados de los padres? ¿Será que es así? Porque muchos toman, por ejemplo, el capítulo 20 del libro de Éxodo, donde habla de los 10 mandamientos, y ahí da una gran lista de los requisitos, y luego cuando habla de los ídolos, dice que no te rindas a ellos porque tu Dios es un Dios celoso, un Dios que no tolera que entregues los corazones a dioses falsos, sino que esa maldad llega a la tercera, a la cuarta generación, pero derrama de amor inagotable a 1000 generaciones. Pero muchos toman estos versículos y no se dan cuenta que aquí estaba hablando bajo otro contexto, bajo un pacto, porque sabemos que los 10 mandamientos eran las palabras del pacto, porque cuando usted ve allá en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, Jesucristo ve a un hombre nacido ciego de nacimiento. Entonces Jesucristo viene y le preguntan, Rabí, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? ¿Será que pecó él o sus padres? Entonces viene Jesucristo y dice, ni él ni sus padres han pecado, sino para que las obras de Dios se manifiesten en este hombre, las obras de Dios. Entonces la verdad es que cada uno de nosotros es responsable por nuestras decisiones, nuestros pecados. Yo no pago por los pecados de mis padres, ni mis hijos pagan por mis pecados. Es un asunto individual, así como la salvación es individual, cada uno de nosotros. Cada uno somos responsables, pero sí pertenecemos a uno de dos reinos. O al reino de la luz, donde Jesucristo es la cabeza, el rey sobre todo, o al reino de las tinieblas, donde el Dios minúscula, o sea, con D minúscula, de este mundo está reinando. Dice que cuando estamos en Cristo, dice que Él nos ha hecho resucitar juntamente con Él. Dice que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales y nos hizo sentar en lugares celestiales. Pero antes de venir al conocimiento de la verdad, cuando usted lee Efesios capítulo 2, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que opera en los hijos de desobediencia. O sea que sin Cristo estábamos en maldad. Por eso Pablo dice que cuando venimos a Cristo somos nueva criatura y que todas las cosas viejas quedan atrás, ¿verdad? ¿No es así? Todas las cosas viejas quedan atrás y todas son hechas nuevas. Y cuando usted analiza, por ejemplo, para hacer un paréntesis aquí, cuando usted analiza su vida y se pone a pensar en su familia, en su árbol genealógico, por ejemplo,
¿verdad? La mayoría de los que estamos aquí somos, bueno, casi prácticamente todos somos latinoamericanos, algunos de Sudamérica, algunos de Centroamérica. Y si usted se pone a pensar, ¿verdad? Nosotros quizás tenemos ancestros que a lo mejor eran de algunas tribus, qué sé yo, a lo mejor los mayas, los chorotegas, los motilones, qué sé yo, pero también tenemos una mezcla de europeos, de españoles y sigue. Al final y al cabo, al fin y al cabo, somos una mezcla de todo. Así que todos estamos vinculados, le guste o no, estamos vinculados de alguna manera. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en mi árbol genealógico, ¿verdad? Hasta donde yo tengo conocimiento, el primero de mi familia que vino a los pies de Cristo, de mi lado paterno, fue mi bisabuelo, que se llamaba Julio Blas Obregón. Y luego él anduvo predicando, anduvo proclamando la palabra, y entre ellos estaba mi abuelo también, que se llamaba Julio Blas también. Y entonces de esa cepa nacen evangelistas, misioneros, predicadores, maestros, de todo. Entonces, yo no pago por los pecados de mis ancestros, sino que, pero lo que sí es una realidad es que nuestros descendientes, futuras generaciones, son afectados por las decisiones que nosotros tomamos el día de hoy, ¿verdad? Porque yo me pongo a pensar, ¿qué sería de mi familia si mi bisabuelo no hubiese aceptado al Señor? A lo mejor estuviéramos perdidos, no conociéramos la verdad. Y por causa de mi bisabuelo, dicen que mi tatarabuelo, que se llamaba Juan Obregón, también aceptó al Señor. Miren cómo es el Señor, cómo el Señor obra detrás de la escena. Otra ilustración. Si un hombre se mete con una mujer, tiene varios hijos, descuida su trabajo, no quiere trabajar, no quiere nada con nada, se dedica a la borrachera, no tiene ambiciones, metas de nada, ¿será que esos hijos van a ser afectados? 100%, claro que sí, viene la miseria, la pobreza y un montón de cosas negativas. Pero cuando usted ve la historia de Job, Job llega a comprender de que Dios tenía un plan para con su vida. Y así las cosas buenas, también las malas y las buenas. Cuando andamos en obediencia, así como lo anduvo Abraham, a causa de su obediencia, dice, en ti serán benditas todas las tierras del mundo. Así que hermanos, usted puede marcar la diferencia. A partir de ahora, su árbol genealógico puede cambiar. Está en sus manos. Así que hay otro amigo que entra a la escena y su nombre es Bildad. Y su perspectiva es similar a la de Elifaz, un poco diferente, pero dice Job, a lo mejor es que tus hijos han pecado y por eso sucedió lo que sucedió. Capítulo 8, versículo 4 de Job. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Así que ahora está empeorando la cosa, querido hermano, empeorando. Job acaba de perder a sus hijos y su amigo está sugiriendo de que sus hijos fallecieron porque eran unos pecadores. Imagínense. Cuando entra el tercer amigo de Job, Zofar, al escenario, su teología y pensamiento es parecido, pero fue el menos comprensivo de los primeros dos. Muy grosero como trató a Job. Por cuestión de tiempo, saltemos al capítulo 11, si gusta. Vaya conmigo al capítulo 11 y vamos a leer versículos 13 al 17 para ir avanzando. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, se lo dice como Job ya no lo hubiera hecho. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y yo leo esto, hermanos, y yo digo, wow, no puedo creer que una persona, un amigo, le hable a alguien cercano de esta manera. Versículo 16. Y olvidarás tu miseria y te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Y la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Pero ahora viene Job y le toca responder a Job a toda esta grosería. Si usted lee todo el libro de Job, capítulo a capítulo, usted va a notar de que todas las conversaciones que Job tiene están como entretejidas
entre todos estos argumentos que le presentaban sus amigos. Y así por el tiempo lo que vamos a hacer es agruparlos y vamos a ver primero cómo Job responde a Dios. Y yo creo que todos nos podemos relacionar en algún sentido. Job capítulo 6, versículo 2. Hoy sí vamos, lo voy a hacer jugar esgrima hoy. Job 6, 2. Dice: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza. Saltemos al 11. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Así que aquí dice Dios, si yo pudiera tomar todas mis luchas, si yo pudiese tomar todos mis sufrimientos, mis dolores y ponerlos en una balanza, no habrá una balanza lo suficientemente grande para medir el peso del dolor y sufrimiento que yo estoy pasando. Como quien dice, no me queda nada por qué vivir. No tiene sentido, no tengo fuerza para aguantar, ninguna razón para seguir viviendo. Y luego dice, acuérdate que mi vida es un soplo, dice, que mis ojos no volverán a ver el bien. Y yo pienso, wow, este hombre, esta es una declaración poderosa, porque este hombre está diciendo como quien dice, nunca volveré a ser feliz. Nunca obtendré la felicidad, lo he perdido todo, no tengo esperanza. Y este hombre está a punto de perder su fe incluso y no cree que la vida va a mejorar. Y yo no sé de usted, pero yo conozco a personas que se encuentran en situaciones parecidas a las de Job, que siente que ya no hay esperanza. Nunca seré feliz, jamás. Nunca podré cambiar y esta vida nunca va a mejorar. Pero si vemos más allá en la historia del libro de Job, creo que nos traerá ánimo. Viene Job y dice, si he pecado, ¿qué puedo hacer? Oh guarda de los hombres, si he pecado. ¿Por qué me has puesto por blanco tuyo? Dice Job, hasta convertirme en una carga para mí mismo. Si he pecado, quiero saber cuál es la fuente de mi pecado, cuál es la fuente de mi sufrimiento, qué es lo que estaba haciendo yo para merecer todo lo que yo estoy experimentando en este momento. ¿Te parece bien que oprimas, dice Job, que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Dice Job. Job está derramando su corazón en un momento incluso donde él se arrepiente de haber nacido. Viera la manera en que este hombre se expresaba a su creador. ¿Por qué me sacaste de la matriz de mi madre? Hubiese sido mejor que yo hubiese expirado y ningún hombre me hubiese visto. Ninguno. Mejor que no hubiese nacido. Él está expresando su dolor. Ahora veamos cómo Job responde a sus amigos. Job 16, versículo 2. Job 16, 2. Miren esto. Acaba de hablar con Dios y ahora va a responderle a sus amigos. Muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. Como quien dice, ustedes son unos consoladores miserables. Ustedes son unos miserables y me están haciendo a mí más miserable de lo que ya estoy en absoluto. En nada me están ayudando, sino que me están más bien echando para abajo, dice. Ahora el 16:4. También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza, pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguará vuestro dolor. Job dice, escuchen, si yo estuviese en tu lugar, yo podría decir lo mismo, ser grosero, decirte que tú eres un pecador, que mereces todo, que eres un miserable, que no sirves para nada. Pero si yo estuviese en tu lugar, yo me concentraría en brindarte alivio, en animarte, consolarte, en levantarte, en animarte de la pena, del dolor, de ayudarte, de extender la mano. Pero aún con todo esto, Job tiene esperanza. Eso es lo más lindo de esta historia. Aún con eso tiene esperanza. Incluso en medio del sufrimiento viene él y dice ese famoso versículo que yo sé que todos conocemos. Yo sé que mi Redentor vive, dice. Y al fin se levantará del polvo y después de deshecha está mi carne, lo veré, dice, en mi carne. Lo veré tal como él es. Yo siempre digo
que si alguien está sufriendo, puede caer de dos maneras. Puede caer o hacia atrás o hacia adelante. Caer hacia atrás significa alejarse totalmente de la fe, pero cuando usted cae hacia adelante significa que todavía tiene sus luchas, todavía tendrá sus dificultades, todavía tendrá sus confusiones y hay momentos en que uno cuestiona a Dios, pero al fin del día uno se está apoyando en Dios y expresando su fe en medio de esas circunstancias difíciles, muy difíciles. Y note que nos encontramos con uno de los capítulos más hermosos en el libro de Job, que es el Job 23. Realmente espero que estas palabras que vamos a leer ahorita resuenen con usted. Vaya al capítulo 23, versículos 2 al 3. Miren esto. Job 23, 2 al 3. Dice, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Job está diciendo, estoy tratando de contenerme, de contener todo mi enojo, toda mi ira, todo mi dolor, todo mi sufrimiento, mis frustraciones, mi queja. Mire el 3. ¿Quién me dirá el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Yo no sé si alguna vez usted ha sentido esto, ¿verdad? Como que quien dice, si tan solo pudiese encontrar a Dios y presentarle mi caso, presentarlo delante de él y explicarle y convencerlo que no me trate de esta manera. Mire lo que sigue diciendo. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré. Al occidente no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Yo no sé si usted ha sentido esto. Yo sí lo he sentido, para serle franco. No importa dónde vaya uno. Hay momentos en que uno piensa, voy a la iglesia, no lo encuentro. Abro la Biblia, empiezo a leer, no la encuentro. Oro, ayuno, hablo con el pastor, hablo con mis hermanos en Cristo, con mi familia y al parecer no importa cuánto yo intente buscarlo, no lo puedo encontrar. No sé si usted se ha sentido así en algunos momentos, ¿vea? O no sé si soy el único, pues. Pero todavía parece como que Dios no está en ninguna parte. Y ese es el sentimiento con el cual Job estaba luchando en este momento. Pero qué hermoso que más adelante viene Job, se da cuenta y dice, mas él conoce mi camino. Dios, aunque yo no sepa lo que tú estás haciendo, aunque yo no lo comprenda en este momento, yo sé que tú sabes a dónde yo voy. Una vez me dijo un querido amigo, me decía, cuando no puedes ver la mano de Dios, puedes confiar en su corazón, puedes hacerlo. Dice, él conoce mi camino, me probará. Job entiende que esto es una prueba. Dice, me probará y saldré como oro. Saldré como oro y mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Así que cada vez, querido hermano, hermana que me escucha, los que me vean más adelante en la transmisión, cada vez que pasemos por estrés, por dolor, por sufrimiento, es fácil alejarnos de Dios, porque muchas veces pensamos, de nada me sirvió servirle. Pasamos años y años, hermanos, sirviéndole en una iglesia, orando, estudiando, y podemos pensar, de nada me sirvió servirle a él, porque al fin y al cabo pude haber desobedecido y pude haber terminado en el mismo lugar. Pero luego dice Job, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé sus palabras en mi boca más que la comida, más que la comida. Job experimenta un dolor en su vida, pero está luchando por vivir con justicia y ser recto delante de Dios, que parece contradecir lo que dice al inicio, que era un hombre recto, pero estaba luchando este hombre. Ahora vamos a brincar, a saltar a la sección número 3 de este libro, y aquí es donde entra el cuarto amigo de Job. No vamos a pasar mucho tiempo acá, pero aprendamos un poco de este chico. Era un muchacho bien joven. Mire Job 32, versículo 6. Job 32, 6. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. En esto
déjeme decirle que Eliú fue muy sabio, porque quiero decirles que cuando uno es joven, como que los mayores no confían en uno. Los mayores dicen, es que va a saber este si no tiene experiencia, yo soy mayor que él, yo soy más sabio. Pero recuerden, los que somos, estamos como en medio, los más jóvenes, que nadie tome en poco tu juventud, dice la palabra, ¿verdad? Nadie tome en poco tu juventud. Entonces, en esto fue sabio Eliú, que dice que esperó un momento, y yo creo que cuando uno es joven, probablemente sea sabio no ser el primero en hablar. Deje que los demás den sus argumentos, entonces luego viene este y dice, bueno, lo he escuchado, pero yo creo que ahora es hora que yo le dé mi interpretación de lo que yo pienso que está sucediendo. Y miren el versículo 12 del capítulo 32, dice, os he prestado atención y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Entonces, para resumir esto, porque no quiero pasar mucho tiempo aquí, el mensaje de Eliú se puede dividir en tres secciones. Número uno, los amigos de Job están equivocados. Job está equivocado en decir de que no había pecado y Dios es grande, justo y soberano. Ese es el argumento de Eliú. Así que dice, los demás están equivocados. Job, tú estás equivocado porque debe haber algo, alguna razón por la cual está experimentando tanto dolor, porque Dios es un Dios justo. Y si vamos a la sección número 4 del libro de Job, esta sección, hermano, es muy interesante y es algo sarcástico, porque Dios desafía a Job y empieza a hacerle como una serie de preguntas a él y a sus amigos, ¿verdad? Y Job se encuentra como arrinconado en una esquina porque se ha encontrado con el soberano. Y viene Dios y le hace una lista de preguntas que se queda boca abierta, como quien dice, ¿cómo le voy a responder a Dios? Dice cosas como que, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estaba? Ya que tú y tus amigos creen saberlo todo, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas tú? ¿Por dónde va el camino de la habitación de la luz? ¿Por dónde? ¿Por dónde está el lugar de las tinieblas? Dímelo, si te crees bien sabio. ¿Por dónde? Para que lleves sus límites y entiendas. Y yo me imagino a Job ahí escuchando, hombre, me siento mal porque no sé las respuestas a estas preguntas. Y luego enviarás tú el relámpago, dice el Señor, lo enviarás tú para que ellos vayan y digan, heno aquí, heno allá. Así que Job no sabe responder y como resultado Job es humillado delante de Dios, humillado. La sección final de este libro, para que vayamos terminando, es cuando Job recibe una restauración. Había perdido todo, pero luego Dios lo restaura. Y antes que lleguemos a esta restauración, quiero que se dé cuenta, hermanos, que Job se ha encontrado con el soberano, con el creador del universo. Estaba fuera de lugar, cuestionó a Dios y aquí es cuando viene él y responde. Miren esto. Job 42, 2 al 4. Dice, yo conozco que todo lo puedes, Job hablándole a Dios, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaré lo que no entendía, hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y me enseñarás. Entonces vemos cómo Job se expresa a Dios, se disculpa ante él por haber cuestionado los designios y los planes que él tenía y experimenta esta restauración. Versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos, 3 hijas. Así como Job perdió a sus 10 hijos, al inicio, viene Dios y lo restaura con 10 hijos más. Pero permítanme hablar un poco de esto, porque damos gloria a Dios que este hombre pudo experimentar esta restauración, ¿verdad? Si alguna vez usted ha experimentado la pérdida de un amigo, de un ser querido, de un padre, una madre, un hijo, un colega, qué sé yo, un aborto, Dios lo puede restaurar. Dios le puede dar 3, 4, 5 más hijos, aunque hoy en día no es tan común eso. Bueno, aunque yo tengo 4, pero aunque no es tan común hoy en estos días.
Pero ¿será que eso quita o reemplaza el dolor de haber perdido a los primeros 10? Quedan sus cicatrices. Ese dolor siempre quedará. Pero damos gracias a Dios y celebramos que Job pudo experimentar esta restauración, pero solamente Dios nos puede hacer seguir adelante. Y note que al final viene Job, y este es el último versículo para ir finalizando. Job 42, 16 al 17. Al final de su vida viene y dice: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Así que miren esto, esta es la descripción básica en un un resumen del libro, o como decimos en inglés, in a nutshell, the Book of Job. Y hay tantas lecciones, me he contenido un poco, pero hay 7 lecciones que nosotros podríamos aprender acerca de este libro cuando enfrentamos experiencias similares a las de Job. La primera es: una vida recta no lo protege del dolor. Que quede eso ya incrustado en nuestros cerebros. Una vida recta no nos protege del dolor. Al inicio usted lee que en la tierra de Uz había un hombre recto, piadoso, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Y muchas veces pensamos de que, bueno, yo vivo una vida recta, soy bueno, digo, así que como que Dios me debe prosperidad, Dios me debe una buena familia, qué sé yo, un carro, una mansión, pero realmente no funciona así, no funciona así. Como que le estamos demandando a Dios y pensamos que debemos algo, pero realmente la palabra dice, Jesucristo mismo, que nosotros vamos a experimentar aflicciones en la vida. No hay escapatoria, como dice. Cuando Pablo escribe a Timoteo, dice: los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución, hermanos. Vendrán persecuciones. La segunda lección: es posible adorar a Dios en medio del dolor. Es posible. En el primer capítulo dice que Job se levantó, dice que rasgó su manto, se rapó la cabeza y lo primero que hizo es que cayó al suelo y adoró a su creador en medio del dolor. No maldijo a Dios, sino que lo adoró. Y en el fondo a veces no queremos orar, no queremos leer la Biblia, no queremos hablar con algún hermano, no queremos ir a la iglesia, y porque estamos sufriendo, tenemos dolor, tenemos angustia, pero aún en medio de todo eso sí podemos adorar al Señor. Tercer lección: practicar el ministerio de presencia cuando las personas experimentan dolor. Como les decía, en el segundo capítulo dice que se sentaron con Job 7 días, 7 noches, ninguno habló ninguna palabra, porque a veces, hermanos, aunque tengamos buenas intenciones, a veces tratamos de ayudar y alentar a los hermanos y decirle: ay, hermano, no se preocupe, está en un mejor lugar. No se preocupe, que el Señor no lo tentará más de lo que usted puede soportar o resistir. Oye, solo confía en el Señor y Él le ayudará. Y es fácil decirlo, pero en momentos difíciles como los que pasó Job, muchas veces es mejor practicar y ministrar a través de su presencia. Un abrazo, decirle: hermano, estoy contigo. Hermano, te amo. Porque a veces, hermanos, las palabras no significan nada, pero las acciones, hermanos. De hecho, ayer hablábamos con una persona y nos decía que muchas veces usted conoce a la persona no tanto por su manera de hablar, sino su acción y su reacción, la reacción de la persona. Así que confía en el Señor, practique el ministerio de la presencia en medio de esos dolores. Lección número 4. Dios puede manejar nuestras expresiones de pena y dolor. Él sí lo puede hacer. A veces pensamos como que Dios es qué sé yo, un niño grande allá sentado en el cielo y que no podemos nosotros expresarnos y pedirle, cuando la misma Biblia dice de que Él ya conoce y ya sabe nuestras necesidades antes que vengamos ante Él. Él sabe cuando usted está frustrado. Él conoce cuando usted tiene dolor, cuando usted está enojado, cuando usted se siente en sufrimiento, pero Él es grande, lo suficientemente grande para saber manejarlo. Job decía: lo que yo temía me ha sobrevenido. Y yo le pregunto: ¿qué es lo que más teme usted?
¿Cómo respondería usted si sus sueños se convertirán en pesadillas? ¿Cómo respondería? Así como le sucedió a Job. ¿Qué es lo que teme más usted en esta vida? ¿Qué haría usted si pierde a un ser querido? ¿Qué haría usted si cierra su empresa? ¿Qué haría usted si usted abre su cuenta bancaria y ve que todo está en negativo, hermano? ¿Qué haría? Piénselo. Piénselo. Lección número 5. Nuestros verdaderos amigos se revelan en nuestros momentos mayores de dolor, a como vimos. Lección 6. Los planes de Dios no siempre serán algo que nosotros podemos descifrar. A veces queremos conocer las preguntas, las respuestas y queremos como resolver el rompecabezas y conocer la mente de Dios y creemos que debe haber alguna razón, debe haber algún motivo y queremos discernir y ir hasta lo más profundo para poder conocer. Pero no importa cuánto lo intentes, muchas veces no tendrá esa respuesta. Y finalmente, el último consejo para ir terminando aquí. Es posible que nunca obtengamos la respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Y esto es fundamental porque muchas veces nosotros sufrimos y luchamos con la pregunta ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué he perdido mi trabajo? Etcétera. Y nos hacemos esas preguntas, pero nosotros hoy en día tenemos el lujo de mirar atrás, reflexionar en la historia de Job, la interacción que tuvo Dios con Satanás, la conversación que tuvieron ellos dos, saber lo que hizo Dios detrás de las escenas y podemos nosotros venir confiadamente, saber que Job sobrevivió, sufrió. Y lo que a mí me encanta tanto es que cuando usted lee hasta el final de este libro, va a notar de que Dios nunca le dio una explicación a Job. No se la dio. Por más que Job le preguntó por qué, por qué, por qué, no hubo respuesta. Dios no se la dio, sino que lo retoma bien. Así que, querido hermano y hermana, espero que estas palabras hoy en día, esta descripción general del libro de Job, le haya servido de gran valor. Este es un libro increíble, hermanos, increíble. Y yo quiero animarle a estudiarlo, a estudiarlo. Este libro, cuando usted lo estudia a profundidad, cambiará su vida. Cambiará la manera en que usted ve el mundo entero. Este libro cambiará y le dará una mejor perspectiva de por qué Dios muchas veces permite el dolor y sufrimiento. Así que, hermanos, no estamos solos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No se dé por vencido, vendrán tormentas, vendrán momentos en que quizás quiera tirar la toalla, pero nuestro Dios nunca desampara a sus hijos y todo aquel que lo ama son vencedores por la sangre del Cordero de Dios. Póngase de pie en esta mañana, dele fuerte ese aplauso, levante sus manos conmigo, ore, dele gracias al Señor y diga: Señor, te bendecimos en esta mañana. Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Padre eterno, venimos delante de ti con corazones quebrantados quizás, pero esperanzados, sabiendo que tú eres el Dios que ve, el Dios que oye, el Dios que permanece fiel, aun cuando no entendamos lo que tú estás haciendo. Señor, gracias por hablarnos a través de la vida de Job. Gracias por recordarnos que no eres un Dios lejano, no eres un Dios indiferente al sufrimiento, sino que tú eres, tu palabra dice que tú eres un Señor de sufrimiento, de dolores. No estás lejano, Señor, sino que estás presente en medio del fuego, en medio del dolor, en medio de cada lágrima que derramamos. Así como tú estabas con Job, Señor, sabemos que tú estás con nosotros. Hoy muchos aquí pueden quizás estar enfrentando batallas silenciosas. Hay corazones cansados, personas que quizás han sentido que ya no pueden más. Alguno quizás se ha preguntado, ¿dónde está ese Dios? Dios, pero tú recuerdas que aunque nosotros no podamos verte, aunque no podamos sentir tu mano, podemos confiar en tu corazón porque tú conoces nuestro camino y cuando pasemos por ese fuego, Señor, sabemos, Padre, que tú nos librarás, Señor, y saldremos como oro, así como Job, Señor. Dios Todopoderoso, enséñanos a adorarte, no solo en la cima de la montaña, sino en los valles más oscuros, Señor. Que podamos decir así como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová nuestro Señor.
que nuestra adoración no dependa de las circunstancias, sino de quién eres tú, fiel, justo, misericordioso y digno de toda alabanza. Hoy, Señor, te rendimos nuestras cargas, nuestros temores, nuestras preguntas sin respuestas, y te entregamos nuestras pérdidas, nuestras heridas, nuestras frustraciones, Señor, y rendimos, Señor, el control absoluto a ti. Sabemos que hay cosas que quizás nunca podremos entender, pero sí entendemos que tú eres bueno y eres lo suficientemente grande. Padre, fortalece a los que están aquí, a los que se sienten débiles, Señor. Levanta al caído, restaura al que está roto, Señor. Sana al que está herido. Y si alguien aquí ha estado dudando de tu amor, hazle sentir hoy, Señor, en lo más profundo de su alma, que no están solos, que tú sigues siendo el Dios que sostiene, el que restaura y el que da propósito al dolor. Ayúdanos, Señor, a caminar con fe, aun cuando el camino sea incierto. Ayúdanos a ser como Job, hombres y mujeres, aunque lloren, aunque se sientan confundidos, que salgan diciendo: yo sé que mi Redentor vive, y aún, Señor, después de esta prueba en mi carne, veré a Dios. Señor, queremos terminar esta reunión, Señor, rendidos ante ti. No queremos salir aquí iguales, Padre. Queremos salir más cercanos de ti, más hambrientos de tu presencia, más convencidos de que tú eres más grande que cualquier prueba, más precioso que cualquier bendición y más digno que cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias porque nunca nos dejas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, nuestro Redentor, oramos y decimos amén y amén. Gloria a Dios. Dele una vez más ese aplauso. Bendiga al Señor. Que pasen una feliz semana. Y como dice el versículo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios me los bendiga, hermanos. Feliz semana.